¿Te has preguntado alguna vez cómo sería ver con tus propios ojos algunas de las construcciones más impresionantes y misteriosas del pasado? ¿Sabías que varias de estas increíbles obras arquitectónicas se encuentran precisamente en las páginas de la Biblia? Imagina por un momento construcciones tan magníficas y tan llenas de misterios que, aún hoy, científicos y arqueólogos se rascan la cabeza intentando descubrir cómo fueron posibles. Algunas de estas edificaciones eran tan espectaculares que su riqueza superaría todo lo que podemos imaginar. Otras, curiosamente, se vinieron abajo en circunstancias extrañas y aún no explicadas por la ciencia moderna. En este emocionante recorrido, vamos a descubrir juntos las 5 construcciones más asombrosas mencionadas en la Biblia, revelando los secretos más intrigantes detrás de cada una. Te aseguro que la última de la lista es tan sorprendente que te quedarás con la boca abierta. ¿Estás listo para viajar en el tiempo y sumergirte en una aventura llena de historia, fe y misterio? Pues, ajusta tu cinturón porque comenzamos. Para iniciar nuestro viaje, déjame hacerte una pregunta. ¿Te has imaginado alguna vez cómo sería construir un barco gigantesco sin tener a mano absolutamente ninguna de las herramientas modernas que hoy conocemos? Sin grúas para levantar troncos enormes, sin motosierras para cortar madera con facilidad, sin máquinas que faciliten el trabajo pesado. Solo imagina hacerlo todo con madera, paciencia, manos fuertes y callosas, y una fe tan grande que moviera montañas. Eso es exactamente lo que tuvo que hacer Noé cuando construyó el arca. Día tras día, bajo el sol ardiente, con manos ásperas por el esfuerzo, Noé trabajaba confiando únicamente en la palabra que Dios le había dado. Seguramente, muchas personas lo tomaron por loco, burlándose mientras él martillaba cada tablón. Pero Noé sabía que su misión era crucial. Tenía que salvar a su familia y a los animales de un diluvio jamás visto. ¿Y sabes qué? Hasta el día de hoy, científicos y arqueólogos todavía se preguntan cómo una sola familia logró semejante proeza. ¿Qué secretos esconde realmente el arca de Noé? ¿Dónde estará ahora mismo? ¿Podría ser verdad todo lo que cuenta la Biblia sobre esta gran construcción? Prepárate porque esto es solo el inicio. Pero antes de profundizar más en estos misterios de la Santa Biblia, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal aquí en YouTube. Si quieres saber más sobre los misterios ocultos de las historias bíblicas, deja un me gusta. ¿Puedes imaginar vivir en un mundo donde todo el mundo hacía cosas malas y nadie escuchaba a Dios? Bueno, según la Biblia, así estaba nuestro planeta hace muchos años. En medio de todo ese caos, Dios encontró a un hombre especial llamado Noé y le confió una misión que parecía imposible: construir un barco gigantesco para salvar a su familia y parejas de todos los animales que existían antes de que un gran diluvio cubriera toda la tierra. Ahora, cierra los ojos e imagínate esta escena. Noé recibiendo directamente la voz de Dios que le dice exactamente qué hacer. Él tenía que fabricar un barco gigante sin herramientas modernas, sin máquinas, y sin que nadie lo ayudara excepto su propia familia. ¡Qué locura! Pero Noé no dudó. Tomó su hacha y comenzó a cortar enormes árboles, a tallar madera, a preparar cada tablón y a crear compartimentos para que cada animal tuviera su propio lugar seguro dentro del arca. El trabajo no fue fácil, ni rápido. Noé pasó años y años construyendo el arca. Cada día tenía que aguantar las burlas de sus vecinos que lo llamaban loco, mientras él sudaba bajo un sol ardiente. Imagina cuánto pesaba en su corazón la responsabilidad de salvar toda la creación de Dios. Pero él siguió firme, con sus manos llenas de callos por el esfuerzo, confiando plenamente en que estaba haciendo lo correcto. Y no pienses que era un barquito cualquiera. El arca era realmente enorme. Tenía unos 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de altura. Para que puedas entender mejor, es casi tan grande como uno de esos enormes barcos que hoy transportan mercancía por todo el mundo. Y todo esto hecho solo con madera de gopher,
recubierta por dentro y por fuera con una sustancia llamada betún para evitar que entrara el agua. Pero espera un momento. ¿Cómo hizo Noé para construir algo tan grande sin herramientas avanzadas? ¿Cómo pudo organizar a todos los animales dentro sin que se hicieran daño unos a otros? ¿Y de verdad, hubo tanta agua como para cubrir incluso las montañas más altas? Pues te cuento que muchos científicos creen que algo así realmente pudo haber sucedido. Algunos geólogos e historiadores han descubierto pistas que sugieren que hace miles de años hubo una gran inundación en la región llamada Mesopotamia, donde está actualmente Irak. Este gigantesco diluvio habría inundado grandes áreas de tierra, quedando grabado en las memorias de distintos pueblos antiguos. Pero lo más sorprendente ocurrió en 1959. Un piloto turco estaba volando sobre el monte Ararat cuando, de repente, vio desde lo alto algo increíble. Una extraña formación que parecía exactamente el casco de un barco enorme, encajado en 1900 la montaña. ¿Te imaginas su sorpresa? Desde entonces, muchas expediciones han intentado descubrir si esa estructura misteriosa podría ser el verdadero Arca de Noé. Algunas personas aseguran haber encontrado trozos de madera petrificada y extrañas, formaciones geológicas que coinciden con el tamaño y forma que tendría un barco tan antiguo. ¿Pero será esa realmente el Arca? ¿O solo un accidente de la naturaleza que nos confunde? ¿Qué crees tú? ¿Te gustaría saber si el Arca realmente existió y aún está escondida esperando ser descubierta? Este misterio todavía sigue vivo, atrapando la imaginación de científicos, aventureros y personas como tú y yo. Ahora quiero que te imagines frente a una ciudad enorme, protegida por unos muros tan altos y tan gruesos que ni siquiera un ejército gigante podría derribarlos. Eran tan grandes y fuertes que nadie se atrevía siquiera a imaginar cómo podrían entrar allí. Pero ahora piensa algo todavía más increíble. Imagina que esos enormes muros caen repentinamente, no por una batalla feroz, ni por armas poderosas, sino simplemente por personas caminando alrededor, tocando trompetas y dando un gran grito lleno de fe. ¿Puedes creer que algo así realmente haya sucedido? Pues justo así es la historia que cuenta la Biblia sobre Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo. Los israelitas acababan de salir del desierto, donde estuvieron caminando durante 40 largos años. Imagínate lo cansados y asustados que debían estar, pero frente a ellos estaba Jericó, una ciudad que parecía imposible de conquistar. Sin embargo, Dios les dio un plan muy curioso. Les dijo algo así como: no van a necesitar espadas, ni escudos gigantes, ni máquinas para romper paredes. Lo que tienen que hacer es marchar alrededor de la ciudad una vez al día, durante 6 días, sin hacer ruido. Luego, el 7º día, deben dar 7 vueltas, tocar muy fuerte sus trompetas y gritar con todas sus fuerzas. Aunque parecía muy extraño, los israelitas decidieron confiar en Dios. Imagínalos marchando silenciosamente día tras día, viendo a los soldados en las murallas observándolos confundidos. Pero entonces llegó el 7º día, y ellos comenzaron a marchar y a marchar, hasta completar las 7 vueltas que Dios les había pedido. Entonces soplaron fuerte sus trompetas y dieron el mayor grito que puedas imaginar. ¿Y sabes qué pasó después? Las murallas gigantes empezaron a temblar y luego increíblemente cayeron al suelo. Sí, aquellas paredes tan resistentes se derrumbaron por completo sin que nadie las tocara. Parecía magia, pero en realidad era el poder de Dios. Ahora, quizás te preguntes, ¿esto pasó de verdad o es solo una leyenda? Y en los años 1950, un arqueólogo británico llamado Kathleen Kenyon hizo un descubrimiento realmente sorprendente. Mientras excavaba, encontró las ruinas de unas murallas enormes que habían caído de manera repentina y muy extraña. Lo más interesante era que parecían haber caído hacia afuera, como si algo las hubiera empujado desde dentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro, como sucedería en un ataque. Esto es increíble porque encaja perfectamente con la historia bíblica. No fueron ejércitos poderosos los que derribaron esas paredes gigantes. Fue algo mucho más grande, algo que ninguna ciencia puede explicar fácilmente.
Así que mientras algunos científicos siguen debatiendo qué pudo haber causado realmente la caída de Jericó, muchas personas continúan creyendo firmemente que fue un milagro, un verdadero acto de Dios. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que un grito lleno de fe podría ser tan poderoso como para derribar murallas? Muchos científicos intentan descubrir cómo ocurrió realmente este milagro en Jericó, y algunos creen que quizás hubo algo más detrás de ese momento increíble. Una explicación que algunos estudiosos han propuesto es que pudo haber ocurrido un fuerte terremoto justo en el momento en que los israelitas estaban dando sus gritos y tocando las trompetas. De hecho, Jericó está justo encima de algo llamado falla geológica. Imagina que bajo la tierra hay unas grietas gigantes que pueden moverse cuando la tierra tiembla. En esa región, los terremotos eran bastante comunes, así que un gran terremoto justo en el momento adecuado podría haber hecho que los muros se cayeran de golpe. Pero aquí viene la parte más increíble y misteriosa. ¿Cómo sabían exactamente Josué y los israelitas cuándo ocurriría ese terremoto? ¿No te parece demasiada casualidad que justamente en el momento en que soplaron sus trompetas y gritaron, la tierra comenzara a temblar y los muros cayeran frente a ellos? Piénsalo conmigo. Esto sería como adivinar con exactitud el momento en que una tormenta comenzará o cuándo caerá un rayo. ¿Será posible que esto haya sido solo suerte? ¿O realmente Dios estaba controlando todo desde el principio? Pero espera, porque la siguiente historia es aún más fascinante y llena de misterios sorprendentes. Ahora, imagina un lugar tan hermoso y espectacular que todas sus paredes brillaban porque estaban cubiertas con oro puro. Cuando salía el sol, la luz tocaba esas paredes doradas y reflejaba un resplandor tan brillante que parecía venir directamente del cielo. Este lugar no era un palacio cualquiera, era algo mucho más especial. El magnífico templo de Salomón. Este templo fue construido para ser el lugar más sagrado del mundo, el sitio donde Dios mismo iba a estar presente con su pueblo. ¿Puedes imaginar eso? Era un lugar tan especial y tan sagrado que la gente sentía paz y emoción solo al acercarse a él. Pero ¿cómo pudieron construir algo tan maravilloso? Todo comenzó con una misión que recibió el rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido, de parte de su padre, el rey David. David soñaba con construir una casa hermosa para Dios, pero fue Salomón quien finalmente lo hizo realidad. El lugar elegido para esta increíble construcción fue el Monte Moriah, que tenía un significado muy especial. Allí mismo, hacía muchos años, Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo Isaac a Dios, pero Dios lo detuvo justo a tiempo. Era un sitio cargado de emoción y significado espiritual. La construcción del templo no fue una tarea sencilla. Era un proyecto gigantesco. Las piedras que usaron eran enormes, y debían ser cortadas con muchísimo cuidado, tan perfectamente que al colocarlas encajaban sin necesidad de usar martillos ni hacer ningún ruido. Esto fue algo que Dios pidió especialmente. ¿Te imaginas eso? Todo era tan silencioso y organizado que parecía que las piedras simplemente flotaban hacia su lugar. Pero, ¿qué dice la arqueología sobre este magnífico templo? ¿Realmente existió un edificio tan maravilloso y especial, lleno de oro y misterio? ¿Y por qué fue tan importante para las personas en aquella época? Prepárate, porque los misterios que aún tenemos que descubrir sobre el templo de Salomón son aún más emocionantes. ¿Puedes imaginar lo increíble que sería caminar por un lugar donde todas las paredes brillan como el sol? Pues exactamente así era el interior del famoso templo de Salomón. Para decorar esta impresionante construcción, usaron una madera muy especial llamada cedro del Líbano. Esta madera era tan valiosa, tan fuerte y hermosa, que tenían que traerla desde muy lejos, viajando largas distancias solo para conseguirla. Pero lo más impresionante aún estaba por venir. Todo el interior del templo estaba cubierto completamente con oro puro. Sí, cada rincón, cada pared y cada detalle estaba bañado en oro brillante,
que hacía que todo el lugar resplandeciera con una luz casi celestial. Además, había figuras hermosas talladas por todas partes, querubines con grandes alas, palmeras, altas y flores que parecían vivas adornaban cada pared, creando una escena increíblemente hermosa y llena de vida. Y dentro de este maravilloso templo, había un lugar más especial todavía. Se llamaba el Lugar Santísimo. Este lugar era tan sagrado que nadie podía entrar allí excepto el sumo sacerdote, y solo podía hacerlo una vez al año. ¿Sabes por qué era tan especial este lugar? Porque allí estaba guardada el Arca de la Alianza, una caja dorada que simbolizaba la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Imagínate lo emocionante que debía ser saber que Dios estaba tan cerca. La construcción del templo tomó 7 largos años. Cuando finalmente estuvo terminado, algo aún más increíble sucedió. El rey Salomón reunió a todo el pueblo de Israel frente al templo para hacer una ceremonia muy especial. Imagina esta escena. Todo el pueblo observando en silencio mientras Salomón levanta sus manos hacia el cielo y hace una oración, pidiéndole a Dios que viva para siempre en ese lugar. Justo después de esa oración ocurrió algo que dejó a todos con la boca abierta. De repente, una nube brillante y gloriosa llenó todo el templo, y desde el cielo bajó un fuego asombroso que consumió por completo las ofrendas en el altar. ¿Puedes imaginar lo sorprendidos que debían estar todos? Esto significaba claramente que Dios aceptaba el templo como su propia casa. En ese momento todos cayeron de rodillas, maravillados y asombrados, porque sintieron que estaban realmente en presencia viva del Dios Todopoderoso. Pero espera, porque aún queda otro misterio. Ahora quiero que imagines un mundo muy diferente al nuestro. Un mundo donde todas las personas hablan exactamente el mismo idioma. Nadie tiene problemas para entenderse. No existen las barreras, ni fronteras. Todos trabajan juntos, unidos con una sola meta: construir la torre más alta jamás vista, una torre que llegue hasta el cielo mismo. Esta es la historia de la Torre de Babel. Pero resulta que aquella ambición gigantesca no agradó a Dios, porque en vez de acercarse humildemente a Él, aquellas personas querían hacerse famosas y poderosas por sí mismas, olvidándose por completo de Dios. Entonces, sucedió algo increíble. Dios hizo que de un momento a otro comenzaran a hablar en diferentes idiomas, y la comunicación entre ellos se hizo imposible. Imagina la confusión que hubo en ese lugar. Nadie entendía a nadie y así, la construcción se detuvo para siempre. ¿Pero existió realmente la Torre de Babel? ¿Qué dicen los arqueólogos sobre este misterioso edificio? La Biblia cuenta que, después del diluvio, los descendientes de Noé empezaron a multiplicarse y extenderse por el mundo. Pero llegó un momento en que decidieron detenerse en una llanura llamada Sinar, que está donde hoy conocemos como Mesopotamia. Ahí comenzaron a construir una torre gigantesca usando una tecnología avanzada para aquella época: ladrillos cocidos al fuego y betún para pegarlos fuertemente. La torre no era solo un edificio altísimo, era también un símbolo de orgullo, vanidad y autosuficiencia humana. Ellos mismos dijeron: hagámonos un nombre famoso para no dispersarnos por la tierra. Pero en vez de lograr lo que buscaban, su orgullo los llevó al desastre. ¿Sabes cuál es la gran lección que nos deja esta historia hasta el día de 1900 hoy? Que ninguna construcción, por más grande que sea, puede reemplazar el poder y la grandeza de Dios, y que nuestro corazón debe estar siempre lleno de humildad y confianza en Él. Las personas que estaban construyendo la Torre de Babel tenían una idea muy clara en la cabeza. Querían ser famosos, poderosos, y demostrar que podían llegar hasta el mismísimo cielo, casi como si quisieran desafiar a Dios. Pero Dios, al ver que los humanos se habían vuelto demasiado orgullosos y que se habían olvidado por completo de Él, decidió intervenir de una manera increíble. ¿Sabes lo que hizo? Algo que nadie se esperaba. Cambió la forma en que las personas hablaban para que ya no pudieran entenderse entre ellas. Ahora imagina conmigo esta escena. Un trabajador en la torre le dice a su compañero: pásame un ladrillo, pero su amigo entiende que le pidió agua.
Otro intenta preguntar dónde colocar una piedra, pero nadie comprende ni una palabra. El jefe intenta dar instrucciones claras, pero parece que estuviera hablando un idioma extraño. De pronto, todo se convirtió en un completo caos. Como nadie se entendía, ya no podían trabajar juntos. Poco a poco, tuvieron que dejar la construcción y comenzaron a separarse en grupos pequeños. Cada grupo se fue alejando hacia diferentes lugares del mundo, dando así origen a las muchas culturas y lenguas que hoy conocemos. ¿Sabías que esta es la razón por la que existen tantos idiomas distintos en el planeta? Todo comenzó con la confusión en la Torre de Babel, pero ahora surge una pregunta importante. ¿Será esta historia real o solo una leyenda? ¿Existe alguna prueba de que la Torre de Babel haya existido realmente? Resulta que muchos arqueólogos han encontrado edificios antiguos en Mesopotamia, llamados zigurats, unas construcciones enormes parecidas a pirámides, con escalones que suben hacia el cielo. Uno de estos templos más famosos se llamaba Etemenanki, que estaba dedicado a un dios llamado Marduk en la antigua Babilonia. Lo curioso es que los antiguos babilonios llamaban a este templo la casa que conecta el cielo con la tierra, algo muy parecido a lo que buscaban las personas al construir la Torre de Babel según la Biblia. Además, los registros históricos cuentan que este enorme zigurat fue destruido varias veces y finalmente quedó abandonado. Algunos arqueólogos creen que posiblemente esta torre es la que la Biblia menciona. La semejanza es realmente asombrosa. Ahora, detente un momento y piensa, todas estas personas estaban tan obsesionadas con su propio orgullo y fama que terminaron perdiéndolo todo. Lo importante es la lección que esta historia nos deja. ¿Para quién construyes tú? ¿Buscas hacer cosas solo para sentirte importante o famoso? ¿O prefieres construir tu vida alrededor de lo que Dios desea para ti? Si tú eliges seguir la voluntad de Dios y ponerlo a Él en primer lugar, estarás construyendo algo más grande y más hermoso que cualquier torre en el mundo. Una vida llena de significado, felicidad y propósito. ¿Sabes? Todos nosotros construimos algo cada día. Amistades, sueños, incluso nuestra propia vida. Pero, ¿qué pasa cuando todo lo que construimos parece desmoronarse delante de nuestros ojos? Ahora quiero contarte la historia de un pueblo que pasó justamente por eso. Imagínate que tu familia, tus amigos y todas las personas que conoces fueran llevadas lejos de casa, obligadas a vivir en una tierra desconocida. Y lo peor, imagina ver cómo el templo más hermoso y especial, el lugar donde Dios mismo habitaba, entre ustedes es destruido y convertido en ruinas. Para muchos, eso significaría perder para siempre la conexión con Dios, ¿verdad? Pero espera, para los judíos no fue así. Aunque pasaron 70 largos años lejos de su hogar, jamás perdieron la esperanza ni la fe. Cuando finalmente se les permitió regresar a Jerusalén, llegaron con una misión muy especial en el corazón: reconstruir aquel templo que había sido destruido, devolverle su belleza y restablecer así su conexión con Dios. Este nuevo templo, conocido como el Segundo Templo, no era solo un edificio hecho de piedras y madera, era mucho más que eso. Representaba un nuevo comienzo, una oportunidad de renacer y recuperar lo que se había perdido. Era como encender una luz brillante en medio de la oscuridad, simbolizando la esperanza de todo un pueblo que quería volver a sentir cerca la presencia de Dios. Pero, ¿cómo lograron construirlo de nuevo? ¿Y qué era lo que lo hacía tan especial? Cuando el pueblo judío regresó del exilio en Babilonia, un rey muy poderoso llamado Ciro, rey de Persia, hizo algo sorprendente. No solo permitió que los judíos volvieran a Jerusalén, sino que también los ayudó entregándoles materiales y dinero para construir el templo. Fue un gesto increíble de bondad inesperada. Sin embargo, cuando comenzaron con la construcción, se encontraron con dificultades enormes que nadie imaginaba. Jerusalén ya no era la misma ciudad de antes. Ahora estaba casi abandonada, llena de escombros y destrucción.
Imagina regresar a tu hogar después de muchos años y ver que ya no queda nada de lo que recordabas. Qué tristeza y frustración debieron sentir al principio. Además, hubo enemigos alrededor que no querían ver al pueblo judío recuperarse. Intentaron detener la construcción muchas veces, pero los judíos no se rindieron. Con determinación, esfuerzo y mucha fe, siguieron adelante. Piedra por piedra, día tras día, levantaron de nuevo ese templo que representaba la esperanza de toda su nación. Pero aunque este nuevo templo era hermoso y especial, no tenía el mismo esplendor, ni la riqueza del primer templo construido por Salomón. Aún así, algo maravilloso sucedió. Aquel templo se convirtió en un lugar donde nuevamente se podía adorar y acercarse a Dios, recordando a todo el pueblo que Él jamás los había abandonado. Sin embargo, aquí llega otra gran pregunta. Si era un lugar tan especial, ¿por qué fue destruido otra vez años más tarde? Este misterio es algo que seguiremos explorando juntos en nuestro próximo capítulo. ¿Sabes por qué? Porque cada construcción bíblica esconde increíbles secretos y valiosas lecciones que aún hoy nos enseñan cómo debemos vivir. Mientras tanto, piensa en esto. ¿Sobre qué estás construyendo tú tu vida? Si eliges construir sobre Dios, sobre la fe y la confianza en Él, tu vida será firme y fuerte como la más grande de las construcciones. Cuando los judíos comenzaron a reconstruir el templo, pronto se dieron cuenta de algo muy triste. Este nuevo templo no sería tan impresionante como el de Salomón. Era más pequeño, más sencillo, y ya no tendría aquellas paredes cubiertas, de oro brillante. Además, algo muy importante faltaba. El Arca de la Alianza, que representaba la presencia misma de Dios, ya no estaba allí. Imagínate a los ancianos, que habían conocido el templo de Salomón cuando eran jóvenes, mirando, ahora este nuevo templo. Muchos comenzaron a llorar porque, comparado con el anterior, parecía tan pobre y tan sencillo. Era como tener un recuerdo hermoso en la mente, y al regresar, encontrarlo cambiado, como si hubiera perdido su magia. Pero Dios tenía otros planes, y mandó un mensaje increíble a través del profeta Hageo. Dios les dijo algo muy especial. La gloria de este segundo templo será incluso mayor que la del primero. ¿Puedes creerlo? Parecía imposible. ¿Cómo algo tan simple podría llegar a ser aún más glorioso que el templo maravilloso construido por Salomón? Pues la respuesta no llegó inmediatamente, sino muchos años después. ¿Sabes qué pasó? Un rey llamado Herodes el Grande decidió transformar ese templo sencillo en algo verdaderamente espectacular. Herodes inició un proyecto gigantesco. Imagínate a miles de obreros trabajando día y noche, ampliando la explanada del templo, colocando enormes columnas de mármol, levantando grandes pasarelas y cubriendo partes enteras del templo con oro, brillante y mármol blanco, tan blanco que parecía brillar con luz propia bajo el sol de Jerusalén. El templo ahora era una obra tan impresionante que viajeros de todas partes del mundo antiguo quedaban asombrados al verlo. Se convirtió en el corazón mismo del pueblo judío. Era allí donde la gente venía a adorar, buscar perdón, hacer sacrificios y encontrar a Dios. Era como el corazón latiente de toda una nación, pero lo más increíble estaba por venir. ¿Sabías que este mismo templo fue el lugar donde Jesús caminó, enseñó a las personas y realizó milagros? Sí, Jesús estuvo allí. Fue en este templo donde expulsó a los mercaderes que vendían animales y monedas, y anunció algo impactante. Dijo que un día ese hermoso templo sería destruido por completo. Y tristemente, eso fue exactamente lo que ocurrió. En el año 70 después del nacimiento de Cristo, los romanos rodearon Jerusalén. Durante meses, hubo una lucha terrible, hasta que finalmente entraron a la ciudad y le prendieron fuego al templo. ¿Puedes imaginar esa escena? El fuego era tan intenso que todo el oro del templo se derritió, deslizándose entre las grietas de las piedras. Cuando el fuego se apagó, los soldados romanos empezaron a desmontar el templo piedra por piedra para recoger hasta el último pedacito de oro que se había derretido entre ellas. De esa gran construcción tan hermosa,
Solo quedó en pie una pequeña parte, el famoso Muro de los Lamentos. Hasta hoy, ese muro sigue allí, recordando a los judíos tanto la grandeza que tuvieron como el profundo dolor de haberlo perdido. Pero aquí llega lo más importante de esta historia. Ese templo era un lugar especial donde Dios estaba cerca de su pueblo. Pero Jesús vino con un mensaje aún más increíble. Él dijo: «Destruyan este templo, y en 3 días lo reconstruiré». Jesús no hablaba de un edificio hecho de piedras y oro, hablaba de sí mismo. Porque ahora Dios quiere vivir dentro de las personas, no en templos construidos por manos humanas. Ahora piensa conmigo, si Dios quiere habitar en ti, ¿está tu corazón listo para recibirlo? ¿Quieres tú ser un templo vivo para Dios donde Él pueda vivir cada día? Si deseas eso, dilo conmigo: Señor, habita en mí. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal para más contenido como este. Historias profundas, verdades ocultas, de la Biblia, y mensajes que te ayudarán a vivir con propósito, fe y entendimiento en estos tiempos tan confusos. Aquí, en el misterio bíblico, no solo descubrimos el pasado, entendemos el presente y nos preparamos para lo que viene. Nos vemos en el próximo misterio.